Hay una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta, no porque sea difícil de responder, sino porque su respuesta lo cambia todo. ¿Qué pasaría si todo lo que te prometieron que te haría feliz fuera, en realidad, lo que te está destruyendo por dentro? Durante siglos, la humanidad construyó imperios sobre una premisa simple: más es mejor, más tierra, más poder, más oro, más territorio. Las civilizaciones se expandieron hasta colapsar bajo el peso de su propia ambición. Roma no cayó por los bárbaros, Roma cayó porque dejó de saber que era suficiente. Y sin embargo, el siglo XXI repitió el mismo error con traje distinto, convirtiendo el consumo en una religión sin templos, pero con millones de fieles devotos que rezan cada mañana frente a una pantalla, midiendo su valor en notificaciones, comparando su vida con vidas fabricadas, persiguiendo una versión de sí mismos, que nunca termina de llegar. Lo que nadie explica es que ese estado de persecución permanente no es accidental. Fue diseñado. El sistema económico moderno no prospera con personas satisfechas, prospera con personas que desean, y para que el deseo nunca se apague, se creó algo mucho más sofisticado que la publicidad. Se creó la insatisfacción crónica, como estado natural del ser humano contemporáneo. Se normalizó el vacío, se glamorizó la ansiedad, se llamó ambición a lo que en realidad es un miedo profundo a detenerse, porque detenerse implica sentir, y sentir implica enfrentarse con lo que hay cuando se apagan todas las luces. El World Happiness Report, uno de los estudios más rigurosos sobre bienestar humano a escala global, reveló algo que las élites del consumo preferirían mantener en silencio. Las naciones con menor Producto Interno Bruto per cápita reportan, en muchos casos, niveles de satisfacción vital más altos que aquellas donde abunda todo menos el sentido. No es romanticismo, no es idealización de la pobreza, es un dato que incomoda, que raspa, que obliga a revisar los fundamentos sobre los que se construyó una vida entera, porque si más riqueza no produce más felicidad después de cierto umbral, entonces toda la arquitectura de sacrificio que el ser humano moderno lleva a cuestas, los años entregados a trabajos que no ama, las relaciones descuidadas en nombre del éxito, los cuerpos agotados en la carrera hacia una meta que siempre se desplaza, todo eso se convierte en algo mucho más perturbador que un error. Se convierte en una traición voluntaria a la propia vida. Epicuro lo comprendió hace más de 2000 años en un jardín en Atenas. Lejos de las intrigas políticas y los mercados ruidosos, enseñó que el placer verdadero no residía en la acumulación, sino en la ausencia de perturbación, en esa quietud del alma que solo aparece cuando los deseos innecesarios se disuelven. Sus contemporáneos lo malinterpretaron, lo llamaron hedonista, lo acusaron de promover la indulgencia, pero Epicuro vivía con pan, aceitunas y conversación. Decía que quien tiene poco y lo aprecia es más rico que quien lo tiene todo, y aún anhela más. 2 milenios después, la neurociencia le da la razón. El sistema de recompensa del cerebro humano no fue construido para la saciedad permanente, fue construido para el deseo, para la búsqueda, para la anticipación, lo que significa que quien vive en la abundancia constante no experimenta placer con más frecuencia, sino con menos intensidad, porque el umbral de estimulación sube sin cesar, y lo que antes generaba gratitud, ahora apenas genera atención. Mathieu Ricard, biólogo molecular francés, que abandonó una carrera científica de gran proyección para convertirse en monje budista en el Himalaya, pasó décadas estudiando los mecanismos cerebrales de la felicidad junto con los principales neurocientíficos del mundo. Su conclusión fue incómoda para Occidente. Lo que más distorsiona la percepción del bienestar no es la falta de recursos, sino el exceso de ruido mental. Demasiadas opciones paralizan, demasiadas comparaciones envenenan, demasiados estímulos apagan la capacidad de asombro, y sin asombro, la vida se convierte en una secuencia de eventos que se procesan pero no se sienten, que se registran pero no se viven. Y aquí aparece una de las paradojas más crueles de la modernidad. En las comunidades donde hay menos, donde no existe la tiranía de las opciones infinitas, ni la presión de la imagen permanente, las personas no solo reportan mayor satisfacción, sino que exhiben algo que en las grandes ciudades del primer mundo se ha vuelto casi una rareza clínica: la capacidad de estar presentes, de mirar a alguien a los ojos sin que la mente esté en otro lugar, de compartir una comida sin fotografiarla, de sentarse en silencio sin que el silencio se sienta como una amenaza. En esos lugares, el tiempo no se gestiona, se habita, y habitar el tiempo es una forma de lujo que ninguna tarjeta de crédito puede comprar. Viktor Frankl sobrevivió a 4 campos de concentración nazis, incluido Auschwitz. Perdió a su esposa, a su madre, a su hermano. Fue despojado de absolutamente todo lo material, todo lo visible,
todo lo que el mundo considera definidor de una persona, y fue precisamente en esa desnudez radical donde descubrió algo que transformaría para siempre la psicología occidental. Cuando se pierde todo lo exterior, lo esencial no desaparece, emerge. Frankl no solo sobrevivió, salió de los campos con una teoría del ser humano más profunda que la de muchos filósofos que nunca sufrieron. Escribió que la felicidad no puede ser perseguida directamente, que siempre es la consecuencia de algo más grande, un propósito, una entrega, una razón que trascienda al yo. Y lo que más le llamó la atención fue que quienes encontraban ese sentido, incluso en las circunstancias más devastadoras, mantenían una dignidad interior que ningún verdugo podía confiscar. El alma, descubrió Frankl, no vive en las cosas, vive en el significado. Pero el significado es incómodo, no viene empaquetado, ni tiene envío inmediato, no aparece en las plataformas de streaming, ni se genera con un algoritmo. El significado exige detenerse, mirar hacia adentro, atravesar capas de ruido autoimpuesto, hasta llegar a la pregunta que nadie quiere formular: ¿quién soy cuando no estoy produciendo, consumiendo, mostrando? Y el miedo a esa pregunta es tan intenso que millones de personas construyen vidas enteras, diseñadas para no tener que responderla jamás. Llenan cada pausa con contenido, convierten cada silencio en una oportunidad para revisar notificaciones, transforman el aburrimiento, que es en realidad el umbral hacia la creatividad y la autoconciencia, en algo patológico que debe ser eliminado de inmediato. Carl Jung llamó a esa parte enterrada a la sombra, todo lo que el individuo reprime, niega o esconde, porque no encaja con la imagen que desea proyectar al mundo. Y lo que Jung observó en décadas de práctica clínica es que la sombra no desaparece con la distracción, se hace más poderosa, se infiltra en las decisiones, en las relaciones, en los patrones que se repiten sin que nadie entienda por qué. El exceso de estimulación externa no es solo una forma de entretenimiento, es, en muchos casos, una estrategia inconsciente para no tener que integrar lo que duele, lo que avergüenza, lo que aún no se ha resuelto. Y mientras esa estrategia funcione, la sombra crece, hasta que un día el cuerpo dice basta de formas que el mundo llama ansiedad, insomnio, depresión, o esa sensación difusa pero persistente de que algo fundamental está mal, aunque externamente todo parezca estar bien. El psicólogo Barry Schwartz documentó un fenómeno que bautizó como la paradoja de la elección. En experimentos reproducibles, los seres humanos expuestos a más opciones no toman mejores decisiones, ni reportan mayor satisfacción, toman peores decisiones, se arrepienten más, y experimentan una fatiga cognitiva que erosiona el bienestar de manera sistemática. La libertad de elegir, llevada más allá de cierto punto, no libera, oprime. Y sin embargo, la cultura contemporánea convirtió la maximización de las opciones en sinónimo de progreso, en el horizonte hacia el que toda sociedad debería aspirar. Más plataformas, más modelos, más versiones, más actualizaciones, un ruido que se llama a sí mismo evolución, pero que en el plano de la experiencia humana funciona más como estática que como señal. Nietzsche, desde su soledad en los Alpes suizos, escribió sobre lo que llamó la voluntad de poder, mal interpretada durante décadas, como un llamado al dominio sobre otros, cuando en realidad apuntaba a algo mucho más radical: la capacidad de crear sentido propio en un mundo que no lo provee automáticamente. Para Nietzsche, el ser humano que vive según los valores ajenos, que corre hacia metas que no eligió, que sacrifica su singularidad en el altar de la aprobación colectiva, ese ser humano no está viviendo. Está ejecutando un programa que alguien más escribió, y la tragedia no es que el programa falle, la tragedia es que muchas veces funciona perfectamente, produciendo vidas exitosas según todos los indicadores externos, y completamente vacías según el único indicador que importa, la experiencia interior de quien las vive. En los mercados humildes de América Latina, en las aldeas del sudeste asiático, en las comunidades rurales del África subsahariana, donde la electricidad llega de manera irregular, y los lujos del mundo desarrollado son abstracciones sin referente concreto, sucede algo que desconcertó durante décadas a los investigadores del bienestar. La gente se ríe, no de manera performativa, ni dirigida a una audiencia virtual, se ríe de verdad, con el cuerpo, en compañía, sin que haya una razón extraordinaria que lo justifique. Comparten lo que tienen sin hacer un cálculo de pérdida, cuidan a sus enfermos sin tercerizarlo, entierran a sus muertos sin delegarlo, viven en contacto directo con los ritmos fundamentales de la existencia: el nacimiento, la enfermedad, el duelo, la cosecha, el hambre, la fiesta. Y ese contacto, aunque implica vulnerabilidad, también produce algo que la comodidad aséptica del mundo moderno rara vez genera: la sensación de estar completamente vivo. Schopenhauer,
el más oscuro, y también el más honesto de los filósofos occidentales, escribió que el deseo insatisfecho produce sufrimiento, pero que el deseo satisfecho produce tedio, y que el ser humano oscila perpetuamente entre ambos estados, sin encontrar reposo. Sin embargo, lo que Schopenhauer no pudo prever, o quizás no quiso conceder, es que existe un tercer estado, que no es ni deseo ni tedio, es la presencia, la capacidad de estar con lo que es, sin necesidad de que sea diferente, y esa capacidad no se desarrolla sumando experiencias, ni acumulando logros, se desarrolla vaciando, soltando, reduciendo el radio de la vida, hasta que lo que queda es lo que siempre fue real, y que el ruido no dejaba ver. Hay algo profundamente político en elegir una vida más simple. El sistema no lo dice en voz alta, pero lo sabe. Una persona que no puede ser manipulada por el deseo, es una persona que escapa al control más sofisticado que se ha diseñado en la historia de la humanidad. No hay publicidad que funcione sobre quien ya se siente suficiente. No hay tendencia que seduzca a quien no necesita pertenecer. No hay carrera que agote a quien no está huyendo de sí mismo. La simplicidad radical, la que no es estética ni moda, sino una elección existencial profunda, es quizás el acto más subversivo que un individuo puede cometer en el siglo XXI, y aún así, la pregunta permanece sin respuesta fácil, flotando en el aire como una acusación suave. Si ya se sabe todo esto, si los datos lo confirman, si la filosofía lo repite desde hace milenios, si el cuerpo lo señala con síntomas que no desaparecen, ¿por qué es tan difícil soltar? La respuesta está en algo que va más allá de la información y del análisis. Está en el miedo, no al futuro ni a la escasez, sino al silencio, al espacio que queda cuando se retira todo lo que se usaba para no tener que verse, porque en ese espacio vive la verdad de lo que se es cuando no se tiene nada que demostrar. Y esa verdad, según todo lo que la psicología, la filosofía y la experiencia humana acumulada pueden enseñar, no es un abismo, es un hogar, pero llegar hasta ahí requiere atravesar el miedo, y el miedo solo se atraviesa caminando hacia él, no escapando en dirección contraria. La pregunta no es si alguien puede vivir con menos, la pregunta es si está dispuesto a descubrir cuánto más puede sentir cuando por fin deja de cargar con todo lo que nunca necesitó, porque hay una verdad que la sociedad moderna ha convertido en tabú, una verdad que se susurra pero nunca se grita, que se intuye pero rara vez se nombra con todas sus letras. El ser humano contemporáneo no está enfermo por accidente, está enfermo por diseño, y los arquitectos de ese diseño no son villanos de película, ni conspiradores de sombrero negro, son sistemas, son incentivos, son estructuras, que no necesitan maldad para producir daño, solo necesitan que nadie se detenga a cuestionarlas. La industria farmacéutica factura billones de dólares anuales, vendiendo soluciones químicas a problemas que en su raíz son filosóficos. La ansiedad que paraliza a millones de personas en las naciones más ricas del mundo no es una disfunción del cerebro, es una respuesta coherente de un organismo vivo ante las condiciones absurdas en las que se le exige existir. Trabajar 40, 50, 60 horas semanales en tareas que no generan ningún sentido. Vivir separado de la comunidad, de la naturaleza, del contacto físico real. Criar hijos en soledad mientras el mundo celebra la independencia como si la interdependencia fuera una debilidad. Envejecer con terror porque una cultura que adora la juventud no sabe qué hacer con sus ancianos. Morir en hospitales rodeado de máquinas en lugar de manos. Todo eso produce ansiedad. Todo eso produce depresión. Y la respuesta del sistema no es revisar las condiciones, es medicar a quien no puede soportarlas, devolverlo al engranaje, y llamar a eso tratamiento. No se trata de negar la bioquímica, ni de romantizar el sufrimiento. Se trata de hacer una pregunta, que la psiquiatría mainstream raramente se permite. ¿Qué porcentaje del malestar mental del siglo XXI es una patología individual? ¿Y qué porcentaje es una reacción sana ante un mundo patológico? Erich Fromm lo planteó con una claridad que aún incomoda. Puede ser que una persona perfectamente adaptada a una sociedad enferma no sea una persona sana. Puede ser que quienes no encajan, quienes no pueden fingir entusiasmo ante lo vacío, quienes se rompen ante la exigencia de producir sin parar, sean en realidad los más lúcidos de todos. Los canarios en la mina, las alarmas que el sistema prefiere silenciar antes de revisar lo que las hace sonar. La infancia es quizás donde este mecanismo se revela con más crudeza. Los niños que crecen en comunidades humildes, sin acceso a las 1000 formas de entretenimiento digital que el mercado ofrece, desarrollan algo que los psicólogos del desarrollo llevan décadas documentando con fascinación y cierta nostalgia: juego libre, imaginación sin guión, tolerancia al aburrimiento, capacidad para construir mundos con nada. Los niños que crecen en la abundancia estimulada, en cambio,
Exhiben con frecuencia creciente lo que los clínicos describen como incapacidad para la espera, baja tolerancia a la frustración, y una dependencia del estímulo externo que en un adulto se llamaría sin dudar adicción. Nadie lo llama así en un niño de 8 años porque incomoda demasiado la implicación, que los padres que más le dan a sus hijos pueden estar privándoles de algo que ningún juguete puede reemplazar: la capacidad de encontrar riqueza en lo ordinario, la capacidad de aburrirse y sobrevivir al aburrimiento, la capacidad de existir sin que nadie ni nada los entretenga. Y aquí aparece uno de los contrastes más perturbadores de la época. Mientras las familias de clase media y alta en los países desarrollados gastan fortunas en psicólogos infantiles, en terapias de integración sensorial, en coaches de crianza y en aplicaciones diseñadas para enseñar mindfulness a niños de 5 años, en las comunidades donde no hay nada de eso, donde los niños juegan en la tierra, ayudan con las tareas del hogar desde pequeños, duermen amontonados con sus hermanos y pasan horas sin supervisión adulta, haciendo absolutamente nada productivo, esos niños desarrollan naturalmente muchas de las capacidades emocionales que en el otro extremo del espectro económico se intentan enseñar con metodologías, certificaciones y tarifas por hora. No es que la pobreza sea buena para los niños, es que ciertas condiciones que el mundo próspero asocia con la privación producen, paradójicamente, algunas de las habilidades psicológicas más valiosas que un ser humano puede tener. La cuestión del trabajo merece su propio espacio en este análisis, porque pocas trampas son tan perfectas como la que la modernidad construyó alrededor del empleo. Se convenció a varias generaciones de que el trabajo era la fuente primaria de identidad, que definirse por lo que uno hace es natural e incluso deseable, que el descanso es una recompensa que debe ganarse, que el tiempo libre sin productividad es tiempo desperdiciado. Esta no fue siempre la condición humana. Durante la mayor parte de la historia, el trabajo fue una actividad entre otras, no el eje alrededor del cual giraba la existencia. Las culturas campesinas, las comunidades artesanales, los pueblos indígenas que aún conservan sus estructuras comunitarias, todos ellos organizan la vida de manera radicalmente diferente. El trabajo existe, pero coexiste con el ritual, con la fiesta, con la conversación sin propósito, con el sueño diurno, con la contemplación. Nadie pide disculpas por no estar produciendo, nadie siente que debe justificar su existencia con una lista de logros. El economista John Maynard Keynes predijo en 1930, con perfecta seriedad, que para el año 2000, el avance tecnológico habría reducido la semana laboral a 15 horas, liberando al ser humano para dedicarse al ocio, al arte, a la filosofía y a la vida interior. La predicción falló en dirección exactamente opuesta. La tecnología llegó, multiplicó la productividad de manera exponencial, y las horas de trabajo no disminuyeron, aumentaron. Y cuando se pregunta por qué, la respuesta que emerge no es económica sino psicológica. El trabajo se convirtió en el dispositivo principal, mediante el cual millones de personas evitan el encuentro consigo mismas. Mientras se trabaja no hay que pensar en lo que se siente, no hay que responder preguntas sin respuesta, no hay que sentarse con el vacío y dejar que hable. El trabajo es la distracción más socialmente aceptada y más productivamente rentable que el sistema pudo haber diseñado. Y por eso nadie lo cuestiona, por eso quien trabaja demasiado recibe admiración. Por eso quien se detiene despierta sospecha. Pero lo que nadie dice en voz alta, lo que permanece como un secreto a voces que todos conocen y nadie nombra, es que la persona que llega a los 60 años, habiendo sacrificado su salud, sus relaciones, sus sueños más genuinos en el altar de una carrera, esa persona no es celebrada de verdad, es usada como ejemplo, sí, pero detrás de los aplausos hay algo oscuro, el alivio colectivo de quien señala a otro para no mirarse a sí mismo. Porque si ese hombre o esa mujer entregó todo, y llegó a viejo sin haber vivido, la pregunta que surge es inimetivale: ¿qué garantiza que yo no estoy haciendo lo mismo? La respuesta que el sistema ofrece ante esa pregunta es siempre la misma: más logros, más hitos, más hijos exitosos, más viajes registrados en redes sociales, más evidencias de que la vida valió la pena. Pero la contabilidad del alma no funciona así, no se equilibra con sumas, se equilibra con presencia. Y la presencia es lo único que no se puede acumular, no se puede guardar para después, no se puede delegar, no se puede comprar con el dinero ganado en los años en que no se estuvo presente. La presencia solo existe en el momento en que ocurre, o no existe en absoluto. Hay civilizaciones enteras que entendieron esto, y construyeron sus valores alrededor de esa comprensión. Los pueblos indígenas andinos tienen un concepto que resiste la traducción directa al español: el buen vivir, el sumac causai, en quechua,
que no significa vivir bien en el sentido occidental de acumular bienestar, sino vivir en armonía, en relación, en equilibrio con la comunidad, con la tierra, con los ritmos de lo vivo. No es un concepto de escasez, ni de resignación, es una filosofía política y existencial, que pone en el centro lo que el capitalismo pone en la periferia, la relacionalidad, la reciprocidad, la suficiencia, y durante siglos, fue tratada como un signo de atraso, como una filosofía de quienes no habían tenido acceso al progreso. Solo ahora, cuando las consecuencias del modelo opuesto comienzan a hacerse insostenibles a escala planetaria, ese concepto empieza a ser estudiado en universidades europeas y citado en cumbres internacionales como una alternativa que el mundo desarrollado no supo construir por sí solo. Lo que resulta verdaderamente polémico no es señalar que el sistema falla. Eso ya es aceptable, incluso está de moda. Lo polémico es señalar que quien vive dentro del sistema y se beneficia de él, tiene una responsabilidad activa en su perpetuación, que la comodidad no es neutral, que cada decisión de consumo es un voto por un modelo de mundo, que cada vez que alguien elige la velocidad sobre la profundidad, el estatus sobre la autenticidad, la imagen sobre la presencia, está eligiendo también el tipo de civilización que hereda a quienes vienen después, y eso es incómodo porque implica que la víctima y el cómplice pueden ser la misma persona, que el hombre, o la mujer que se siente aplastado por el sistema, es también, en muchos casos, uno de sus sostenedores más eficientes. La verdad más perturbadora de todas, la que cierra este círculo sin ofrecer escapatoria fácil, es esta: no hace falta un colapso económico, ni una guerra, ni una pandemia para que algo fundamental cambie. Solo hace falta que suficientes personas se detengan, que elijan, no como gesto romántico sino como acto político y existencial profundo, vivir con menos de lo que el mercado les ofrece, que recuperen el silencio, la lentitud, la comunidad, el cuerpo, la tierra, que dejen de medir su valor en lo que producen, y empiecen a habitarlo en lo que son. Eso es todo. Y eso, en el mundo que se ha construido, es exactamente lo más radical, lo más peligroso y lo más urgente que un ser humano puede hacer. No porque el sistema vaya a derrumbarse, si una persona elige diferente, sino porque esa persona, por primera vez en mucho tiempo, empezaría a vivir de verdad. Y quien ha vivido de verdad, aunque sea una sola vez, ya no puede fingir que lo que tenía antes era suficiente. Esa memoria no se borra, esa grieta no se sella, y por esa grieta, tarde o temprano, entra la luz que lo cambia todo. Pero hay algo que ningún ensayo filosófico, ningún estudio de bienestar, y ningún monje budista en ninguna montaña del mundo se atreve a decir con todas sus letras, porque decirlo implica destruir una de las ilusiones más queridas de la civilización occidental. La democracia del consumo no liberó a nadie, la liberó en apariencia. Le dio a la clase trabajadora acceso a los símbolos del poder, sin darle acceso al poder mismo. Le entregó televisores, automóviles, teléfonos, vacaciones de crédito, y la sensación de que participaba en el mismo juego que los ricos, mientras el verdadero juego, el que decide quién tiene tiempo, quién tiene tierra, quién tiene salud, quién tiene paz, ese juego siguió siendo exactamente tan cerrado como siempre. Lo que cambió no fue la estructura, lo que cambió fue el anestésico. Durante la mayor parte de la historia humana, la desigualdad era visible. El siervo sabía que era siervo, el esclavo sabía que era esclavo. El campesino que entregaba la mitad de su cosecha al señor feudal no tenía ninguna ilusión sobre la naturaleza de su condición. Esa claridad, aunque brutal, generaba algo que el sistema moderno eliminó con quirúrgica precisión: la conciencia de clase, la rabia colectiva, la solidaridad entre quienes comparten una condición común. Hoy el trabajador que vive al límite de su salario, endeudado, agotado, sin tiempo para sus hijos ni para sus sueños, no se identifica con otros trabajadores en su misma situación. Se identifica con los ricos que admira en las redes sociales. Se ve a sí mismo no como alguien atrapado en una estructura, sino como alguien que aún no ha llegado a donde merece estar. Y esa identificación ascendente, ese sueño de movilidad social que estadísticamente es cada vez menos probable, pero culturalmente es cada vez más promovido, es quizás el mecanismo de control más brillante que el poder haya diseñado jamás. No necesita cadenas cuando tiene aspiraciones. Guy Debord lo llamó la sociedad del espectáculo en 1967. Y su diagnóstico sigue siendo tan preciso, que resulta casi insoportable releerlo hoy. Escribió que en las sociedades donde las condiciones modernas de producción prevalecen, toda la vida se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era directamente vivido se ha convertido en una representación. No predijo las redes sociales, pero las describió con 50 años de anticipación. Porque lo que Instagram, TikTok y todas las plataformas que vendrán después
han logrado no es conectar a las personas. Es convertir la vida misma en contenido, es hacer que la experiencia no valga por lo que produce en quien la vive, sino por lo que genera en quien la observa. Es crear una generación entera, que literalmente no sabe si algo sucedió, si no hay registro visual de que sucedió, una generación para la que el momento real y el momento publicado son indistinguibles, o peor aún, para la que el momento publicado es el real y el vivido es apenas el borrador. Esto no es una crítica generacional, es una crítica sistémica. Los jóvenes que crecieron así, no eligieron ese marco de referencia, lo heredaron, y lo heredaron de adultos, que tampoco lo eligieron conscientemente, sino que fueron seducidos por él gradualmente, un like a la vez, una notificación a la vez, una dosis pequeña e inofensiva de validación externa a la vez, hasta que el cerebro recalibró su umbral de recompensa y comenzó a necesitar la aprobación de desconocidos para sentir que una experiencia había valido la pena. Ese proceso no es metafórico, es neurobiológico. Las plataformas fueron diseñadas, con equipos de ingenieros y psicólogos cognitivos trabajando en conjunto, para explotar exactamente los mismos mecanismos cerebrales que hacen adictas a las personas a las máquinas tragamonedas, la recompensa variable, la imprevisibilidad del refuerzo, la sensación de control ilusorio. Lo que el casino hace con el dinero, el teléfono lo hace con la atención. Y la atención, como cualquier economista del comportamiento puede confirmar, es la moneda más valiosa del siglo XXI. Lo que hace que todo esto sea genuinamente perturbador, no es que exista la manipulación, sino que se ejerza con el consentimiento entusiasta de quien es manipulado. Nadie obliga a nadie a abrir la aplicación, nadie fuerza a nadie a publicar su vida, nadie exige la comparación constante, ni la autoevaluación permanente, en función de los estándares de otros. Todo eso se elige, o al menos así se siente, y esa sensación de elección es precisamente lo que hace que el sistema sea tan difícil de abandonar y tan fácil de defender, porque atacar algo que se eligió libremente es atacar la propia agencia, y la agencia es quizás el valor más sagrado que la cultura contemporánea profesa. Decirle a alguien que su libertad es una ilusión administrada es uno de los insultos más profundos que se puede propinar en este siglo. Aunque sea verdad, la salud mental colapsó en las naciones más prósperas del mundo, exactamente en el mismo periodo histórico en que la conectividad digital se volvió ubicua. No es una correlación discutible, es un patrón documentado en decenas de países, en múltiples grupos demográficos, con metodologías independientes que apuntan todas en la misma dirección. Los índices de depresión entre adolescentes se dispararon, la ansiedad crónica dejó de ser una condición clínica excepcional, para convertirse en el estado basal de una proporción significativa de la población adulta joven. El insomnio se normalizó, la soledad, medida no como estado civil, sino como experiencia subjetiva de desconexión, alcanzó niveles que varios epidemiólogos comenzaron a describir como una crisis de salud pública, comparable al tabaquismo en términos de impacto en la mortalidad, y todo esto ocurrió en un periodo de relativa paz, de relativa prosperidad material, de acceso sin precedentes a información, entretenimiento y comunicación, lo que confirma lo que la filosofía lleva milenios señalando, y lo que la neurociencia apenas comienza a cuantificar. El ser humano no está diseñado para vivir así, el ritmo no es compatible con la biología, la escala no es compatible con la psicología, la velocidad no es compatible con el alma, y sin embargo la respuesta institucional ante esta evidencia ha sido, de manera casi universal, proponer más tecnología como solución a los problemas que la tecnología generó. Aplicaciones de meditación, para quienes tienen el cerebro destruido por las aplicaciones, plataformas de terapia online, para quienes desarrollaron sus trastornos online, algoritmos de bienestar, para quienes fueron dañados por algoritmos. Es la lógica del dealer, que ofrece la primera dosis gratis, y luego vende el antídoto. Y lo más asombroso, no es que el sistema lo haga, es que la mayoría de las personas lo acepta sin cuestionarlo, porque el sistema también administra la capacidad de cuestionar, llenando cada espacio de silencio, antes de que la pregunta pueda formarse. Hay una dimensión política de todo esto, que generalmente se omite en las conversaciones sobre felicidad y simplicidad, porque mezclar política con espiritualidad incomoda a audiencias de todos los espectros. Pero la omisión es en sí misma un acto político, la narrativa de que la felicidad es una responsabilidad individual, de que quien sufre debe trabajar en su mentalidad, de que la plenitud se alcanza con las prácticas correctas independientemente de las condiciones materiales y sociales en que se vive. Esa narrativa es funcional al poder de una manera que merece ser nombrada, porque si el sufrimiento es siempre personal, si la solución es siempre interior, entonces nunca hay razón para cambiar las estructuras, nunca hay justificación para la rabia colectiva,
Nunca hay legitimidad para exigir que el mundo sea diferente. Solo hay individuos que deben mejorar su relación con el mundo tal como es, y el mundo tal como es, con sus inequidades, sus violencias, sus jerarquías inamovibles, queda intacto, protegido por una armadura de consejos de autocuidado. Esto no significa que el trabajo interior no importe. Significa que el trabajo interior sin conciencia política es incompleto, y que la conciencia política sin trabajo interior se vuelve rígida y destructiva. Significa que una persona puede meditar cada mañana, practicar gratitud, simplificar su vida, reducir su consumo, y seguir siendo parte de un sistema que devora a quienes no tienen el privilegio de elegir la simplicidad, porque la simplicidad voluntaria y la pobreza involuntaria no son la misma cosa, y confundirlas, romantizando la segunda mientras se practica la primera, es una forma de violencia simbólica que las comunidades privilegiadas cometen con frecuencia sin advertirlo. El monje en su celda eligió estar ahí. La mujer que trabaja 2 empleos y aún así no llega a fin de mes, no eligió nada. Y cuando se le dice que su felicidad depende de su actitud, que debería soltar el apego a lo material, que la verdadera riqueza es interior, se le está diciendo, en el fondo, que su sufrimiento es su responsabilidad, que el sistema que la exprime es neutral, que la solución está en su cabeza, y no en las condiciones que la rodean. Esa es la perversión más sofisticada del discurso del bienestar. Usar la sabiduría real sobre la naturaleza del sufrimiento para inmunizar al poder contra sus consecuencias. Entonces, ¿qué queda cuando se deshacen todas estas capas? ¿Qué permanece cuando se retira el romanticismo sobre la pobreza, la ingenuidad del individualismo espiritual, la complicidad inconsciente del consumidor culpable, y la trampa de un sistema que vende tanto el problema como el antídoto? Lo que queda es una pregunta sin respuesta cómoda, formulada desde la tensión entre la transformación personal y la responsabilidad colectiva, entre la urgencia de vivir con más profundidad ahora y la conciencia de que la profundidad individual no resuelve la injusticia estructural. Lo que queda es la incomodidad de saber que no hay ningún retiro espiritual, ninguna dieta de información, ninguna práctica de desapego que exima a nadie de habitar el mundo tal como es, con toda su contradicción, su violencia y su belleza simultáneas, y que quizás eso, precisamente eso, la negativa a resolver la tensión en una dirección o en otra, la capacidad de sostener la complejidad sin colapsar hacia la comodidad de una sola respuesta, sea la forma más honesta y más difícil de estar vivo en este momento de la historia. No hay doctrina que alcance, no hay filosofía que baste, solo hay la decisión, renovada cada día, de mirar sin apartar los ojos, de pensar sin dejarse comprar, de sentir sin anestesiarse, y de actuar desde ahí, desde ese lugar incómodo y verdadero, aunque nadie aplauda, y aunque el sistema siga girando como si nada hubiera cambiado, porque algo habrá cambiado, y ese algo, aunque invisible para el mercado, aunque incontable para las estadísticas, aunque inútil para el algoritmo, es lo único que a lo largo de toda la historia humana ha precedido a cualquier transformación real. Y sin embargo, en medio de todo ese ruido, en medio de ese análisis que desmonta y cuestiona y acusa, hay momentos en que la mente se detiene sola. No por disciplina ni por práctica, se detiene porque algo simple la interrumpe: el olor de la lluvia sobre la tierra seca, la forma en que la luz de la tarde entra oblicua por una ventana y convierte el polvo en oro, el peso exacto de una mano conocida sobre el hombro en el momento preciso. Y en ese instante, toda la arquitectura del argumento se disuelve, no porque sea falsa, sino porque hay algo en la experiencia directa de estar vivo, que ningún argumento, por brillante que sea, puede contener del todo. Eso es lo que se pierde primero, cuando la velocidad se instala como modo de vida. No la salud, ni el tiempo, ni las relaciones, aunque también se pierden esas cosas. Lo primero que se pierde es la capacidad de ser interrumpido por la belleza, esa disponibilidad silenciosa hacia lo que no se anunció, lo que no estaba en el calendario, lo que llegó sin permiso y sin propósito, y que sin embargo dejó una marca más duradera que cualquier logro planificado. Los niños pequeños tienen esa disponibilidad de manera natural, se detienen ante una piedra, con la misma gravedad con que un adulto se detendría ante una revelación, miran un charco como si fuera un océano, tocan la corteza de un árbol con una atención que los neurocientíficos describen como estado de flujo puro, esa condición en que el tiempo se suspende y el yo se disuelve en la actividad, y entonces alguien les dice que se apuren, que hay cosas más importantes, que eso no sirve para nada, y poco a poco, sin que nadie lo decida conscientemente, la piedra deja de ser un misterio, y se convierte en un obstáculo. El charco deja de ser un mundo, y se convierte en un inconveniente. La corteza del árbol deja de existir del todo. Hay una palabra en japonés que no tiene equivalente directo en español, ni en ninguna lengua occidental.
porque nombra algo que Occidente decidió que no merecía ser nombrado, mono no aware, la melancolía de las cosas, la conciencia de que todo lo bello es pasajero, y que esa fugacidad no es una falla, sino la fuente misma de su belleza. Los japoneses construyeron alrededor de esa percepción una estética entera, una forma de relacionarse con el tiempo, con las estaciones, con la vida y con la muerte, que no busca vencer al paso del tiempo, sino habitar su flujo, con una especie de gratitud dolorosa y lúcida. Los cerezos en flor son el símbolo más conocido de esa sensibilidad. Se celebran precisamente porque duran apenas una semana. Nadie desearía que duraran para siempre, porque si duraran para siempre, dejarían de ser lo que son. La impermanencia no arruina la experiencia, la constituye. Occidente construyó exactamente la filosofía opuesta. Todo lo bello debe ser preservado, reproducido, extendido, escalado. Lo que no puede durar debe ser reemplazado por algo que dure más. Lo que no puede ser capturado debe ser fotografiado. Lo que no puede ser fotografiado casi no merece existir. Y así, la civilización que más recursos ha dedicado a la preservación de la experiencia es paradójicamente la que menos sabe cómo vivirla en el momento en que ocurre, porque siempre está a medio camino entre el presente y su registro, entre el instante y su archivo, entre estar y demostrar que estuvo. Marco Aurelio escribía sus meditaciones para nadie. No las escribía para publicarlas, ni para construir una reputación de filósofo. Las escribía para sí mismo, como ejercicios privados de una mente que gobernaba el imperio más poderoso del mundo, y que aún así necesitaba recordarse cada mañana las cosas más simples, que el día era un regalo sin garantías, que los hombres que lo admiraban morirían pronto, y serían olvidados, que el poder no cambiaba la naturaleza de las cosas, que la única victoria que valía la pena era la victoria sobre el propio carácter. Gobernó durante casi 2 décadas, con una moderación que sus contemporáneos admiraban, y que sus sucesores fueron incapaces de mantener. Y lo que sus diarios revelan, no es la mente de un gran estratega, ni de un político brillante, revelan la mente de alguien que luchaba cada día, contra su propia tendencia hacia la distracción, la vanidad y el olvido de lo esencial. Alguien que necesitaba escribir para recordar lo que sabía, pero que sin el recordatorio hubiera olvidado. Alguien, en definitiva, profundamente humano. Eso es lo que conmueve de Marco Aurelio, y de todos los que a lo largo de la historia buscaron vivir con más profundidad y menos ruido. No la pureza de su doctrina, ni la consistencia de su práctica, la honestidad de su lucha, porque nadie que haya vivido de verdad lo logró de una vez, y para siempre. Nadie alcanzó la simplicidad como un estado permanente e inalterable. Lo que hicieron fue elegirla repetidamente, fallar, volver a elegirla, descubrir nuevas formas de traicionarla, y volver a elegirla de nuevo. La vida interior no es un destino, es una práctica que nunca se termina, y que nunca puede ser perfecta, y esa imperfección no es un defecto del proceso, es su condición fundamental. Hay algo que los grandes textos contemplativos de todas las tradiciones tienen en común, desde los Upanishads hasta los escritos de Meister Eckhart, desde el Tao Te Ching hasta los evangelios leídos no como dogma, sino como literatura espiritual, desde Rumi hasta Simone Weil, todos señalan, con lenguajes distintos, y desde culturas radicalmente diferentes, hacia la misma dirección. El obstáculo no está afuera, nunca estuvo afuera. Las circunstancias externas, la pobreza o la riqueza, el poder o la impotencia, la salud o la enfermedad, son el escenario, pero el drama ocurre siempre adentro, y el drama adentro no se resuelve con más conocimiento, se resuelve con más honestidad, con la voluntad de mirar lo que se preferiría, no mirar, con la disposición a sentarse con lo que duele sin huir hacia la primera distracción disponible. Simone Weil, filósofa francesa que voluntariamente eligió vivir en condiciones de pobreza extrema, para no estar separada de los que sufrían, escribió algo que pocos de sus contemporáneos supieron qué hacer con ello. La atención es la forma más rara y pura del amor, no la emoción, no el afecto, no el deseo, sino la atención, la capacidad de estar completamente presente ante otra persona, ante una situación, ante la propia experiencia interior, sin agenda, sin juicio, sin la urgencia de que las cosas sean diferentes a como son. Weil vivió esa convicción hasta sus consecuencias físicas más extremas, y murió joven, en parte por las privaciones que eligió, pero lo que dejó escrito sigue siendo uno de los diagnósticos más certeros de lo que falta en la vida moderna. No falta tiempo, no falta dinero, no falta información, falta atención, y la atención no se puede fabricar, solo se puede liberar, quitando todo lo que la ocupa sin nutrirla. La naturaleza hace eso de manera natural, no como metáfora sino como hecho neurológico documentado.
la exposición a entornos naturales, incluso durante periodos breves, reduce los marcadores fisiológicos del estrés, disminuye la actividad de la corteza prefrontal medial, esa región asociada con la rumiación y la autorreferencia excesiva, y activa estados de atención difusa que los investigadores describen como restauradores. El bosque no habla, el mar no da consejos, la montaña no tiene metodología ni certificación, y sin embargo producen en el sistema nervioso humano algo que horas de terapia cognitiva a veces no logran, porque el cuerpo reconoce en la naturaleza algo que precede al lenguaje, algo anterior a la cultura, algo que existía antes de que hubiera palabras para nombrarlo, y ese reconocimiento es en sí mismo una forma de regreso, un alivio que no viene de haber encontrado algo nuevo, sino de haber dejado de huir de algo antiguo. Las culturas que mantienen una relación de interdependencia con la tierra, que no la conciben como recurso sino como comunidad, que le atribuyen no solo valor económico, sino dignidad ontológica. Esas culturas fueron sistemáticamente destruidas, desplazadas o asimiladas por las fuerzas de la modernización, y junto con ellas se perdió algo, que apenas ahora comienza a ser reconocido como una pérdida real, y no solo sentimental, una forma de conocimiento sobre cómo habitar el mundo sin destruirlo, una epistemología del límite, del respeto, de la reciprocidad que ninguna universidad del hemisferio norte pudo generar porque su sistema entero de valores apuntaba en dirección contraria. La ironía es que ahora, cuando el modelo que desplazó a esas culturas produce crisis ecológicas, psicológicas y políticas de escala sin precedente, los herederos de ese modelo buscan en los fragmentos que sobrevivieron de las culturas que destruyeron las claves para seguir adelante. Piden prestada la sabiduría que no supieron valorar cuando aún existía intacta. Y ese pedido, aunque tardío, aunque insuficiente, aunque contaminado por la misma lógica extractivista que causó el daño original, es también una forma de reconocimiento, una admisión silenciosa de que algo se perdió, que no debió perderse. Wendell Berry, poeta y agricultor estadounidense, que dedicó su vida a defender la agricultura a pequeña escala y la vida comunitaria rural frente al avance de la agricultura industrial, escribió que el remedio está en la tierra, en las manos, en la comunidad pequeña, en el conocimiento de los lugares específicos, y no en los principios abstractos que se aplican en cualquier parte, porque no pertenecen a ninguna parte. Hay en esa afirmación algo que incomoda profundamente a la mente educada en la abstracción, en la escala, en la universalidad del conocimiento, la idea de que lo pequeño no es solo aceptable sino superior en ciertos aspectos fundamentales, que conocer un lugar profundamente es más valioso que conocer el mundo superficialmente, que cultivar la fidelidad a lo cercano puede producir más sabiduría que la acumulación infinita de experiencias lejanas. Eso no es una reivindicación del provincianismo, ni del miedo a lo diferente, es una reivindicación de la profundidad frente a la amplitud, de la raíz frente a la movilidad perpetua, de la relación larga y complicada, y transformadora frente al contacto breve y satisfactorio y descartable, porque una de las pérdidas más silenciosas, pero más devastadoras de la modernidad, es la pérdida de las relaciones largas, las amistades que duran décadas, y que por eso tienen una densidad que ninguna conexión nueva puede replicar, los matrimonios que sobreviven a sus propias crisis, y que por el hecho de haber sobrevivido, contienen una historia compartida, que se convierte en territorio propio, en idioma privado, en una forma de conocerse, que va más allá de lo que cualquiera de los dos podría describir con palabras, las comunidades que se conocen desde la infancia, y que por eso pueden contenerse mutuamente en las pérdidas, de una manera que los grupos de apoyo online, por bien intencionados que sean, no pueden replicar. La intimidad real tarda. Ese es su secreto, y también su costo. No puede ser acelerada sin ser destruida. No puede ser escalada sin perder lo que la hace valiosa. No puede ser optimizada porque su valor no está en su eficiencia sino en su historia. Y una cultura que optimiza todo, que premia la velocidad en todas sus formas, que celebra el crecimiento exponencial como el horizonte universal, hacia el que todo debe tender, esa cultura es estructuralmente incapaz de valorar lo que solo existe en lo lento, en lo pequeño, en lo que tarda, y por eso deja marca. Hay una imagen que regresa una y otra vez cuando se piensa en todo esto. No una imagen abstracta sino concreta, casi doméstica, la imagen de dos personas viejas sentadas juntas en silencio. No el silencio incómodo de quienes no tienen nada que decirse, el silencio pleno de quienes ya se dijeron tanto que el silencio mismo se convirtió en una forma de conversación. Ese silencio que no necesita ser llenado porque en sí mismo contiene todo lo que importa. La historia compartida, la confianza ganada a lo largo de décadas, la certeza de que el otro está ahí, no porque sea útil ni interesante ni estimulante en este momento, sino simplemente porque está ahí,
porque eligió estar ahí, y seguirá eligiéndolo mañana. Esa imagen no aparece en ninguna campaña publicitaria, no genera clics ni conversiones ni engagement, no puede ser empaquetada ni vendida ni escalada, y sin embargo contiene algo que millones de personas pasarían toda una vida buscando si supieran que existe y que es alcanzable. No a través de ninguna técnica, ni estrategia, ni optimización, sino únicamente a través del tiempo vivido con honestidad junto a otros. Quizás eso es lo más cercano a una respuesta que este recorrido puede ofrecer. No una doctrina, ni un método, ni una lista de pasos, solo la observación de que lo que más se anhela cuando se despoja todo lo superfluo, no es la libertad del nómada, ni la pureza del asceta, ni la sabiduría del filósofo. Es algo mucho más simple y mucho más difícil. Es el calor de ser conocido de verdad por alguien. Es el peso exacto del propio cuerpo sobre la tierra. Es el sabor de una comida hecha con hambre real. Es el alivio de una conversación, en que no hace falta actuar. Es el instante en que la mente deja de producir, y simplemente percibe. Y en esa percepción encuentra que el mundo, este mundo concreto e imperfecto y fugaz, era suficiente todo el tiempo, que siempre lo fue. Que la única cosa que nunca estuvo en el lugar equivocado, fue la capacidad de verlo. Y entonces llega un momento, en la vida de ciertas personas, en que todo lo aprendido deja de ser suficiente. No porque sea falso, sino porque el conocimiento, por profundo que sea, tiene un límite que la experiencia directa no tiene. Se puede leer sobre el duelo sin haber perdido a nadie, se puede estudiar la soledad sin haberla habitado de verdad, se puede teorizar sobre la impermanencia con toda la precisión del budismo tibetano, y aún así congelarse de terror la primera vez que el cuerpo da una señal de que no es eterno. Porque hay una diferencia abismal entre comprender algo con la mente y recibirlo con el cuerpo. Y esa diferencia, ese espacio entre el concepto y la experiencia, es exactamente donde vive la mayor parte del sufrimiento humano. El filósofo español José Ortega y Gasset escribió que el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Y en esa distinción, hay algo que merece detenerse. La naturaleza es lo que se es de manera fija, inmutable, determinada de antemano. La historia es lo que se va haciendo a través del tiempo, a través de las decisiones y los encuentros y las pérdidas y los regresos. Significa que nadie está terminado, que la persona que se es hoy no es la misma que será en 10 años, si esos 10 años se viven con atención, pero también significa algo más incómodo, que la persona que se es hoy es el resultado acumulado de todo lo que se eligió y de todo lo que se evitó elegir, que el carácter no es un don ni una condena, es una construcción, y como toda construcción, puede ser revisada, aunque revisar algo que se construyó durante décadas requiere una honestidad que duele de una manera específica, una manera que no tiene analgésico. Hay personas que viven hasta los 80 años, sin haber tenido un solo momento de soledad real, no la soledad de estar físicamente solos, sino la soledad interior, esa condición en que todos los ruidos externos se silencian, y lo que queda es únicamente la conciencia de uno mismo, sin mediación, sin audiencia, sin el espejo de la mirada ajena. Esa soledad asusta porque en ella no hay dónde esconderse. Todo lo que se postergó está ahí, todo lo que se negó está ahí, todo lo que se enterró bajo capas de actividad y relaciones y proyectos y obligaciones está ahí, esperando, con una paciencia que no tiene prisa porque sabe que tarde o temprano la distracción termina, y el encuentro es inevitable. Y sin embargo esa misma soledad, cuando se atraviesa en lugar de evitarse, cuando se habita en lugar de llenarse, produce algo que ninguna compañía puede producir, el conocimiento de uno mismo, que no depende de cómo los demás lo reflejan, la identidad que no necesita validación, porque no está construida sobre ella. Los contemplativos de todas las tradiciones lo sabían. Los monjes del desierto en el Egipto del siglo IV que se retiraban a vivir en celdas de piedra bajo el sol abrasador, no lo hacían por masoquismo, ni por desprecio al mundo, lo hacían porque habían comprendido algo que la vida en comunidad, con toda su riqueza, no podía enseñarles, que el enemigo más persistente de la paz interior no es el mundo exterior, sino la mente no examinada, que los demonios que atormentan no llegan desde afuera, sino que se generan desde adentro, y que enfrentarlos requiere un espacio donde no haya ninguna escapatoria posible excepto la transformación. El desierto era ese espacio, para otros lo ha sido la celda del monje, la cueva del yogi, la cabaña del bosque. Lo que importa no es el lugar, sino la condición que produce, el encuentro sin escapes, con lo que se es cuando no hay nadie mirando y nada que hacer. Hay algo que la tradición occidental llama examen de conciencia, y que diversas tradiciones orientales llaman de maneras distintas, pero que apunta siempre al mismo ejercicio. La revisión honesta
y sin compasión excesiva, de cómo se vivió el día, no como ritual de culpa, sino como práctica de claridad. La pregunta no es si se fue bueno o malo, exitoso o fracasado. La pregunta es si se estuvo presente, si se respondió desde los propios valores, o desde el miedo, si se dijo lo que se pensaba, o lo que se esperaba escuchar, si se eligió, o simplemente se siguió la corriente de lo más fácil. Ese examen, practicado con regularidad, y sin autoengaño, produce con el tiempo una especie de coherencia interna, que no tiene que ver con la perfección, sino con el alineamiento, con la reducción progresiva de la distancia entre lo que se piensa, lo que se dice, y lo que se hace. Y esa coherencia, aunque invisible para el mundo, aunque sin ningún valor en el mercado de las apariencias, es quizás la forma más sólida de paz que un ser humano puede construir, porque la incoherencia cansa de una manera que nadie le enseña a nombrar, el desgaste de sostener una imagen que no corresponde a lo que se siente, el agotamiento de decir sí cuando todo adentro dice no. La tensión crónica de vivir hacia afuera de una manera y hacia adentro de otra, ese es el tipo de fatiga que no se cura con vacaciones, ni con sueño ni con ningún cambio de escenario, porque el escenario no es el problema viaja con quien lo tiene porque está dentro, y la única forma de aliviarlo no es cambiarlo de lugar, sino mirarlo, nombrarlo, entender de dónde viene y qué protege, porque casi siempre protege algo, casi siempre detrás de la máscara más rígida hay una herida que aprendió que mostrarse era peligroso, y esa herida no necesita más protección, necesita, finalmente, un poco de aire. La compasión hacia uno mismo es quizás la práctica más difícil y más malentendida de todas. Se confunde con la autoindulgencia, con la falta de exigencia, con la excusa permanente de los propios errores. Pero la compasión real hacia uno mismo no es nada de eso. Es la capacidad de mirar los propios fracasos, las propias contradicciones, los propios momentos de cobardía, o de mezquindad, o de pequeñez, y no colapsar en la vergüenza, ni huir en la justificación, sino simplemente reconocerlos como parte de lo que se es, como evidencia de que se es humano, como el punto de partida honesto desde el cual cualquier transformación real debe comenzar, porque quien no puede verse con honestidad, no puede cambiarse, y quien no puede cambiarse, está condenado a repetir, no por maldad, sino por la inercia de los patrones, no examinados que operan por debajo del umbral de la conciencia con una eficiencia que asombraría a cualquier ingeniero de sistemas. Spinoza, desde su pequeño cuarto en Ámsterdam, donde pulía lentes para ganarse la vida después de haber sido expulsado de su comunidad judía, por ideas que nadie en su tiempo supo del todo qué hacer, escribió que la libertad no es la ausencia de determinación, sino la comprensión de la propia naturaleza, que ser libre no es hacer cualquier cosa sin consecuencias, sino actuar desde la parte más profunda y más auténtica de lo que se es, en lugar de ser arrastrado por las pasiones que no se comprenden. Esa distinción es sutil, pero cambia todo, porque sugiere que la libertad no se encuentra rompiendo las cadenas externas, sino comprendiendo las internas. Que la emancipación más importante no es política ni económica ni social, aunque todas esas emancipaciones importan. Es la emancipación de la propia inconsciencia, del piloto automático, de la vida vivida por reflejo en lugar de por elección, y esa emancipación no llega de golpe. Llega en destellos, en momentos pequeños e impredecibles que a veces ocurren en los lugares más inesperados, en una conversación que de repente va más profundo de lo que se planeó, en un libro que dice algo que se sabía, pero que al verlo escrito, produce la extraña sensación de ser visto, en una pérdida que destruye una versión de uno mismo que ya no servía aunque se aferrara a ella por costumbre, en un amanecer que nadie más vio, y que por eso perteneció completamente, sin mediación, sin testigos, solo la luz y el cuerpo y el instante exacto en que ambos coincidieron. Esos momentos no se pueden programar, no se pueden producir con ninguna técnica ni con ninguna voluntad, pero sí se puede crear las condiciones para que ocurran con más frecuencia. La condición principal es el espacio físico, el silencio, la ausencia de estímulos que compiten por la atención, pero también el espacio interior, esa disposición a no tener todo respondido, a tolerar la apertura, a no cerrar con una conclusión rápida lo que merece permanecer abierto un poco más. Los japoneses tienen otra palabra para eso también, ma, el espacio entre las cosas, la pausa entre las notas que hace posible que haya música en lugar de ruido. Sin ma, no hay melodía, sin pausa no hay ritmo, sin el vacío que separa las formas no hay forma posible, y sin el espacio interior, sin esa disposición a no llenarlo todo inmediatamente, los destellos de comprensión no tienen dónde aterrizar. Hay una edad, diferente para cada persona pero reconocible cuando llega,
en que la pregunta sobre el sentido deja de ser abstracta y se vuelve urgente de una manera que antes no tenía. No es necesariamente la vejez, ni la enfermedad ni la pérdida, aunque cualquiera de esas cosas puede precipitarla. Es simplemente el momento en que la distancia entre la vida que se vive y la vida que se intuye posible se vuelve demasiado grande para ignorar. Cuando el cansancio de aplazar lo esencial supera el miedo de enfrentarlo, cuando algo dentro de la persona, algo que no tiene nombre preciso, pero que se reconoce con certeza cuando habla, dice con una claridad que no admite negociación, ya es suficiente, no más tarde, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, ese momento es un umbral, y como todo umbral verdadero, cruzarlo cambia lo que hay a ambos lados. No porque el mundo exterior cambie de inmediato, sino porque quien lo cruza ya no puede ver las mismas cosas de la misma manera. El trabajo que antes se toleraba porque no había alternativa, ya no se puede tolerar con la misma inconsciencia. La relación que se sostenía por costumbre o por miedo, ya no puede sostenerse sin honestidad. El tiempo que se regalaba a todo menos a lo que importaba, ya no puede regalarse sin sentir el costo. Y ese cambio de percepción, aunque produce una incomodidad real e inmediata, aunque obliga a conversaciones difíciles y decisiones que el entorno no siempre comprende ni apoya, esa incomodidad tiene una textura diferente a la del vacío crónico que la precedía. Duele de manera distinta, duele como duele crecer, que es con la mezcla específica de pérdida y expansión, que no tiene equivalente en ninguna otra experiencia humana, porque crecer, el crecimiento real, y no el que se mide en logros ni en títulos ni en cifras, siempre implica una muerte pequeña, la muerte de una versión de uno mismo, que fue útil en su momento, pero que ya no alcanza para lo que viene, la muerte del personaje que se construyó para sobrevivir en un entorno que quizás ya no existe, o que quizás nunca fue tan peligroso como parecía, la muerte de las certezas que daban seguridad pero que también impedían el movimiento, y esas muertes duelen aunque sean liberadoras, porque no hay manera de saber de antemano que lo que viene después del duelo es más grande que lo que se perdió. Hay que confiar sin garantías, hay que soltar sin saber exactamente qué queda cuando se suelta, hay que permanecer en el espacio entre lo que ya no se es y lo que todavía no se sabe que se puede ser, ese espacio liminal que todas las tradiciones de iniciación del mundo reconocen como el lugar más incómodo y más sagrado de la existencia humana. Quizás por eso los rituales de pasaje en las culturas que aún los practican no son celebraciones, son pruebas. No se celebra lo que se gana, sino lo que se atraviesa. No se honra el resultado, sino la disposición a entrar en el umbral, sin saber qué hay al otro lado, porque esa disposición, esa valentía específica que no tiene nada que ver con la ausencia de miedo, sino con la decisión de moverse a pesar de él, es lo que transforma a una persona de manera que ninguna acumulación de conocimiento ni de experiencias cómodas puede transformarla. Es lo que produce la madurez real, que no es sinónimo de edad ni de experiencia, sino de la profundidad con que se ha habitado la propia vida, con que se ha dicho sí a lo que pedía ser vivido, y no a lo que prometía ser seguro, con que se ha elegido, una y otra vez, la verdad sobre la comodidad, aunque la verdad costara más, y aunque nadie más pudiera ver exactamente lo que costó, y al final de ese camino, que no termina nunca del todo porque el crecimiento no tiene punto final sino solo momentos de descanso entre un umbral y el siguiente, lo que se encuentra no es la iluminación, ni la perfección ni la ausencia de sufrimiento, lo que se encuentra es algo mucho más ordinario y mucho más precioso que todo eso. Se encuentra la propia vida, no la vida que debería haberse tenido ni la que los demás esperaban ni la que el mercado prometió, la vida exacta que se tiene, con sus límites y sus heridas y sus momentos de gracia inesperada, y descubrir que esa vida concreta y específica e imperfecta, era suficiente para ser vivida de verdad, que siempre lo fue, que el único obstáculo entre uno mismo y la plenitud, nunca fue lo que faltaba, sino la incapacidad de estar completamente presente ante lo que había. Ese descubrimiento no llega como una epifanía ruidosa, llega como lo llega siempre la verdad más profunda, en silencio, sin anunciarse, en un momento cualquiera de un día cualquiera, cuando la mente por fin baja la guardia y el corazón, que lo sabía desde el principio, simplemente dice sí, y ese sí no es una capitulación. No es rendirse ante lo que duele, ni aceptar pasivamente lo que debería cambiarse, es algo de una naturaleza completamente distinta, algo para lo que el idioma cotidiano no tiene una palabra exacta porque nombrar esa experiencia con precisión requeriría un vocabulario que la cultura moderna nunca desarrolló porque nunca creyó que lo necesitaba. Es la aceptación que no paraliza sino que libera, la que no dice que todo está bien cuando no lo está, sino que dice que lo que es real, y que solo desde lo real se puede mover algo verdadero. La diferencia entre esas dos formas de aceptación parece pequeña desde afuera, pero desde adentro,
Es la diferencia entre una prisión y un punto de partida. Los estoicos llamaban a esa distinción con una claridad que 2000 años no han podido mejorar. Hay cosas que dependen de uno y cosas que no dependen de uno. Y la mayor parte del sufrimiento humano nace de confundirlas, de gastar energía vital intentando controlar lo que no puede ser controlado, mientras se descuida lo único que sí está en las propias manos, que no es el resultado sino la respuesta. No lo que ocurre sino cómo se habita lo que ocurre. Y esa distinción, tan simple de enunciar y tan difícil de practicar, requiere un tipo de atención que no se desarrolla en la velocidad sino en la pausa. No en la reacción sino en el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio que Viktor Frankl también identificó como el lugar donde reside la libertad humana más inviolable, la que ningún campo de concentración pudo confiscar porque vivía en un lugar al que ningún guardia tenía acceso. Pero hay algo que los estoicos, con toda su lucidez, no alcanzaron a resolver del todo. Y es la cuestión del amor. No el amor como emoción, ni como apego ni como deseo, sino el amor como forma de conocimiento, como la única manera de conocer a otro ser humano desde adentro, en lugar de desde afuera, como el acto por el cual la separación entre el yo y el otro se vuelve permeable sin desaparecer, produciendo algo que no es fusión sino contacto real, el tipo de contacto que deja marca porque compromete algo más profundo que la superficie. Los estoicos desconfiaban del amor porque lo veían como una fuente de dependencia, y por lo tanto de sufrimiento. Y tenían razón en eso. El amor duele, el amor expone, el amor hace vulnerable de maneras que ninguna filosofía del autodominio puede prevenir del todo, pero lo que los estoicos quizás no pudieron conceder, es que esa vulnerabilidad no es solamente un riesgo, es también el precio exacto de la experiencia más completa que un ser humano puede tener de otro ser humano, y pagar ese precio, elegir la vulnerabilidad con conciencia plena de lo que implica, es uno de los actos más valientes y más profundamente humanos que existen. Hay una escena que se repite en incontables variaciones a lo largo de la historia de la literatura, de la pintura, de la música, porque algo en ella toca un nervio que no envejece ni se agota, la escena de alguien que está a punto de perder algo, y que en ese instante, precisamente en ese instante y no antes, lo ve por primera vez con claridad total, el hombre que mira a su padre anciano mientras duerme, y comprende de repente, con una precisión que ningún pensamiento anterior había alcanzado, todo lo que ese hombre fue, y todo lo que nunca supo decirle, la mujer que recorre por última vez la casa donde creció antes de que la vendan, y que en ese recorrido siente cada habitación con una intensidad que nunca tuvo cuando vivía ahí, el amigo que solo en el día del entierro entiende exactamente qué lugar ocupaba la persona que perdió en la arquitectura silenciosa de su vida cotidiana. Esa escena se repite porque señala algo sobre la naturaleza humana, que es profundamente cierto y profundamente doloroso a la vez. La conciencia plena de lo que se tiene tiende a llegar en el momento en que se pierde o está a punto de perderse, como si la presencia de algo familiar creara una especie de ceguera afectiva, un acostumbramiento que no es ingratitud, sino simplemente la tendencia natural del sistema nervioso a dejar de registrar lo que permanece constante, y esa tendencia, que tiene sentido desde el punto de vista evolutivo, porque permite que la atención se dirija hacia lo nuevo y lo cambiante, produce en el plano de la vida emocional una de las formas más silenciosas y más costosas de pérdida, la pérdida de lo que se tiene mientras se lo tiene. Por eso las tradiciones contemplativas insisten tanto en la práctica de la gratitud, no como optimismo forzado, ni como negación de lo que duele, sino como un entrenamiento deliberado de la percepción, que contrarresta esa tendencia natural hacia la invisibilización de lo familiar. La gratitud, practicada no como sentimiento sino como acto de atención, como la decisión de mirar lo que hay en lugar de lo que falta, produce con el tiempo una especie de apertura sensorial, que hace que lo ordinario deje de ser invisible, que el café de la mañana vuelva a tener sabor, que la voz de una persona querida vuelva a ser escuchada en lugar de simplemente oída, que el propio cuerpo, con todas sus imperfecciones, y sus dolores, y su inquietante fragilidad, sea habitado con algo que se parece al asombro en lugar de ser ignorado hasta que falla. Teilhard de Chardin, jesuita y paleontólogo francés, que pasó décadas intentando reconciliar la fe con la ciencia, en una época en que esa reconciliación le costó el exilio intelectual de su propia orden, escribió que la alegría es el signo más infalible de la presencia de Dios, independientemente de lo que se piense sobre la teología de Chardin. Hay en esa frase algo que trasciende su contexto religioso, y señala hacia una verdad de experiencia directa, la alegría profunda, no el placer superficial, ni la euforia momentánea, sino esa felicidad quieta, y sin razón aparente que a veces llega sin haber sido invitada. Esa alegría siempre está asociada con la presencia,
con estar completamente en el momento que se está, con la ausencia temporal de la distancia, entre uno mismo y lo que se vive. Y si hay una sola cosa que todo lo explorado en este recorrido apunta a señalar, es que esa presencia no requiere condiciones extraordinarias. No requiere riqueza ni pobreza ni salud perfecta, ni circunstancias ideales. Requiere únicamente la decisión de no estar en otro lugar cuando se está donde se está. Eso suena simple, y lo es, en el sentido de que no es complicado, pero no es fácil. Hay una diferencia entre lo simple y lo fácil que la cultura del bienestar rara vez distingue con honestidad. Lo simple puede ser lo más difícil que existe. Amar sin condiciones es simple, y requiere una vida entera de práctica. Decir la verdad es simple y aterra. Perdonar es simple y puede tardar décadas. Estar presente es simple, y el mundo entero conspira para impedirlo, desde la arquitectura del teléfono hasta la estructura del calendario laboral, desde las expectativas sociales hasta los propios hábitos mentales construidos durante años de ausencia repetida, y sin embargo hay personas que lo logran. No de manera perfecta ni permanente, pero sí de manera suficientemente real como para que quienes están cerca de ellas lo noten sin poder explicarlo exactamente. Hay una calidad en la presencia de ciertas personas que no tiene que ver con lo que dicen ni con lo que hacen, sino con algo anterior a las palabras y a los gestos, una densidad de atención que hace que quien está frente a ellas se sienta visto de una manera que no ocurre en la mayoría de los intercambios cotidianos, que siente que lo que dice importa, no porque la otra persona esté de acuerdo, ni porque valide, ni porque ofrezca soluciones, sino simplemente porque está ahí de verdad, sin dividir su atención, sin preparar mentalmente su respuesta mientras escucha, sin hacer el gesto de escuchar mientras en realidad está en otro lugar. Esa presencia es un don, pero no es un don innato, es el resultado de años de práctica, de algo que no tiene nombre en el vocabulario de la productividad, pero que quizás sea la habilidad más valiosa que un ser humano puede cultivar. Hay un maestro zen del siglo XIII, llamado Dogen, que escribió algo que sus discípulos tardaron generaciones en comprender del todo, y que los traductores modernos aún debaten cómo trasladar sin traicionar. Escribió que estudiar el camino del Buda es estudiarse a uno mismo, que estudiarse a uno mismo es olvidarse a uno mismo, y que olvidarse a uno mismo es ser iluminado por todas las cosas. La lógica occidental se detiene en ese segundo paso, y no sabe qué hacer con él, porque Occidente construyó su civilización sobre la afirmación del yo, sobre el individuo como unidad fundamental de valor, sobre la autoexpresión como fin en sí mismo. La idea de que el camino hacia la plenitud pasa por el olvido del yo, no por su destrucción sino por su disolución temporal en algo más grande. Esa idea parece una paradoja o una contradicción, pero quien ha tenido aunque sea una experiencia de ese estado, aunque sea brevemente, en la música o en el amor o en la naturaleza o en el servicio a otros, sabe que no es una paradoja, es simplemente una descripción de algo real que la gramática del yo no puede contener, porque hay momentos en que el yo se retira, no desaparece, pero deja de ser el centro de gravedad alrededor del cual orbita todo lo demás, y en esos momentos algo ocurre que es difícil de describir sin sonar místico o impreciso, que es lo contrario de lo que parece. En lugar de sentirse menos, se siente más conectado, más presente, más vivo, como si la reducción del yo hiciera espacio para algo que el yo, en su empeño constante de afirmarse y protegerse y crecer, no dejaba entrar, como si la frontera entre adentro y afuera, entre el que observa y lo observado, se volviera por un instante permeable, y en esa permeabilidad se revelara algo sobre la naturaleza de la experiencia que la separación cotidiana no permite ver. Las tradiciones místicas de todas las culturas describen ese estado como el más real de todos. La psicología contemporánea lo llama experiencias cumbre, o estados de flujo, o conciencia no ordinaria, y los estudia con herramientas que hace 30 años no existían, descubriendo que producen cambios medibles en la estructura cerebral y en los marcadores biológicos del bienestar que pueden persistir meses después de una sola experiencia. La neurociencia contemplativa es quizás el campo de investigación más emocionante y más subversivo de los últimos 20 años, porque está proporcionando el lenguaje empírico que Occidente necesitaba para tomarse en serio lo que las tradiciones contemplativas llevan milenios afirmando, que la mente puede ser entrenada, que la felicidad no es solo una cuestión de circunstancias, sino de perspectiva, y que la perspectiva no es fija sino plástica, moldeable, transformable a través de prácticas que no cuestan dinero, ni requieren tecnología, ni necesitan ninguna condición material especial. Eso debería ser una noticia extraordinaria, una de las mejores noticias que la ciencia ha producido en décadas. Y en cierto sentido lo es, pero también es, de nuevo, incómoda, porque si la capacidad de ser feliz está fundamentalmente en las propias manos,
si no depende de las condiciones externas, de una manera tan determinante como se creía, entonces ya no hay excusa válida para seguir posponiendo el encuentro con la propia vida. Ya no hay ningún umbral externo que alcanzar antes de empezar a vivir de verdad. Ya no hay ninguna adquisición pendiente que complete lo que falta, y esa ausencia de excusa es liberadora y aterradora, en proporciones exactamente iguales, porque significa que lo único que separa a cada persona de la vida que intuye posible, no es el mundo, es la decisión de habitarla, no mañana, no cuando todo esté resuelto, no cuando el miedo desaparezca, porque el miedo no desaparece esperando, sino moviéndose a través de él, ahora, en este momento exacto, con lo que hay y con lo que se es, que siempre fue suficiente para comenzar, aunque nunca haya parecido suficiente para terminar, porque la vida que vale la pena, no se termina de construir nunca. Se vive mientras se construye, y esa construcción, imperfecta y continua, y llena de materiales inesperados, es en sí misma la respuesta a la pregunta que nadie formuló en voz alta, pero que todos llevan dentro desde mucho antes de tener palabras para hacerlo. La pregunta de si esto es todos, y la respuesta, siempre la misma, siempre nueva, siempre esperando ser descubierta en lugar de buscada. Esto, exactamente esto, era todo lo que había que encontrar.